Soy Anónimo García y soy un convicto. 5 de diciembre de 2018. Se resuelve la sentencia del hipermediático juicio a la manada de Sanfermines. Y ese mismo día ve la luz una web que ofertaba un tour que seguiría los pasos del grupo de jóvenes condenados por agresión sexual la noche en la que se produjeron los hechos. Los textos de la web original eran los siguientes. ¿Qué pasó exactamente la noche del 7 de julio de 2016 en Pamplona? Pamplona multiplica su población en San Fermín con gente venidas de todas partes. Entre el alcohol y el desenfreno, 5 varones con peinados a la última moda se encuentran a una joven en la céntrica plaza del Castillo. Apenas 20 minutos después entraban con ella en un portal a 300 metros de distancia y la agredieron sexualmente. ¿Qué pasó en esos 20 minutos? ¿Dónde fueron los agresores después? ¿Cómo los identificó la policía? Descúbrelo todo en este tour. El tour está dirigido por guías profesionales enamorados de Pamplona. Partiendo del lugar de la famosa foto de la manada frente a la Perla Vascongada, calle Zapatería 17, el último miércoles de cada mes recorreremos los puntos claves de la famosa noche hasta el lugar de su identificación frente a la Plaza de Toros. Tras ello se podrán adquirir las camisetas que vestían los miembros de la manada en una tienda cercana. Con este tour pretendemos dar a conocer los hechos del caso de la manada para denunciar el maltrato a la mujer. Además de atraer turismo a Pamplona, una ciudad muy conocida por sus famosas fiestas, pero que tiene otros grandes encantos secretos el resto del año. Próxima cita, miércoles 26 de diciembre a las 7:30 en la calle Zapatería 17. Trae ropa de abrigo impermeable. Las noches de Pamplona en invierno pueden ser frías y húmedas. El tour es gratuito. Al finalizar habrá venta de calcamonías a imitación del tatu del prenda. Evidentemente, pronto la web se convirtió en noticia y cientos de medios de comunicación señalaban indignados el mal gusto de aquellos que supuestamente intentaban hacer negocio con un episodio tan delicado como una agresión sexual grupal. Aprovechan el tirón de la manada para hacer negocio y promocionar Pamplona. Una empresa ofrece un tour por la ciudad recreando la noche en que los jóvenes sevillanos violaron a una joven y hasta regalan a los participantes una calcamonía con el tatuaje del prenda. Y rápidamente los representantes de la víctima de la manada anunciaron acciones legales contra aquellos que habían perpetrado tamaña ofensa. Sin embargo, como ya todos sabréis a estas alturas, la web era fake y el tour una sátira que precisamente pretendía criticar el hipersensacionalismo y la sobremediatización con el que los medios de comunicación habían tratado el caso de la manada en cuestión. Y la verdad es que puede que fueran los primeros en ofertar el tour, pero desde luego no habían sido los primeros en hacerlo. De hecho, habían sido los propios medios de comunicación, que ahora se rasgaban las vestiduras con una web satírica que ofertaba un tour fake, los que en un primer momento habían participado de la pornografía sensacionalista True Crime en el que habían convertido el caso en cuestión. Por supuesto, con tour incluido. Desde El Confidencial, por ejemplo, nos hablaban de los 531 pasos del horror, las huellas de la manada un año después por Pamplona. Y continuaban, El Confidencial realiza el recorrido que llevaron a cabo los 5 presuntos violadores de la joven madrileña desde la Plaza del Castillo hasta el portal número 5 de la calle Paulinio Caballero, acompañándolo de una foto con una persona que pasa por el portal donde tuvo lugar la presunta violación hace un año. Desde otros medios nos detallaban con pelos y señales cuál había sido el recorrido de la manada e incluso, ¿por qué no?, nos hacían un publi reportaje. La ruta de la manada y la denunciante continúa. Andan solo unos metros hasta la puerta de un bar, en la misma plaza. Entonces deciden buscar un hotel. Bajan con la chica por la calle más cercana y preguntan en el primero que encuentran. Ella mantiene que a esa hora aún creía que la estaban acompañando al coche. Salen del hotel y continúan andando. Pero entonces hacen algo que no encaja. Según ella, iban hacia su coche aparcado en las afueras. La ruta lógica sería hacia el sur. Sin embargo, se desvían. No siguen el camino lógico hacia allí. Segundos después, llegan al lugar donde pasó todo. Calle Paulino Caballero, número 5. Claro, era paradójico y probablemente el propio objetivo del chiste que los mismos medios que criticaban con sarna el mal gusto del tour fake de la manada de Sanfermines eran aquellos que de forma no irónica habían participado de monográficos y publireportajes que explotaban el crimen hasta la saciedad. Y pese a todo, fueron los autores que pretendían satirizar la mirada morbosa de los medios tradicionales sobre el caso los que acabaron yendo a juicio y finalmente acabaron condenados. Sobre esto, Juan Soto Ibars escribiría un libro recientemente publicado en El Debate y titulado Nadie se va a reír, la increíble historia de un juicio a la ironía. Y a continuación nos contará cómo termina esta historia. Mira, en el 15M, cuando todo el mundo está en las plazas y pidiendo democracia directa y tal, un grupo de tipos se dan cuenta de que en el 15M falta una cosa fundamental para una revolución, ¿no? Que es el sentido del humor. Ellos dicen, sin sentido del humor, sin troleo, sin tal, no hay subversión. Y a ellos les parecía que el 15M era demasiado ecuménico, que era una cosa muy de buenas intenciones, de proyectos de cambio, de tal. Y ellos, que son todos muy de izquierdas y esto,
deciden hacer un comando humorístico y empezar a hacer acciones que parezcan reales, pero que cuestionen dogmas en principio de la derecha. Y empiezan a hacer acciones contra la derecha, acciones muy divertidas. Por ejemplo, la de la FEA. Un día Esperanza Aguirre está firmando libros de su propio libro y aparecen dos tipos, un tío y una tía, con unas camisetas que sale su cara y pone FEA. Entonces Esperanza Aguirre dice, pero si pone FEA. Y dicen, claro, feministas con Esperanza Aguirre, FEA. Entonces, si Esperanza Aguirre hubiera ido a internet y hubiera buscado, hubiera encontrado una web real sobre un grupo de feministas que la consideraban la diosa del empoderamiento femenino. Y esa era la típica acción ultrarracional, que es lo que hacían estos tíos, era hacer algo que sea absurdo, pero que no lo parezca, para generar una reacción que normalmente fuera pues cuestionar alguna cosa. ¿Qué estaban cuestionando con la FEA? Pues que el feminismo es de izquierdas, ¿no? O sea que Esperanza Aguirre es una mujer empoderada realmente, una tía que en política ha sido un hacha, ¿no? Una tal, pero no cuenta como mujer empoderada para el feminismo porque tienes que ser además de izquierdas, ¿no? Esa es una de las interpretaciones posibles. También la estaban llamando fea en su puta cara al mismo tiempo. Y esto es la gracia de Homo Belamine. Homo Belamine hacía acciones que eran sutiles, que no eran... Se diferenciaba mucho de por lo que puede ser una portada del Jueves o un monólogo del Gran Wyoming, en que no te daban masticada la conclusión. Tú veías esto de la FEA, mirabas la web y tú mismo te construías las conclusiones. ¿Qué pasa? Que eso se convierte en un riesgo. Porque a medida que va pasando el tiempo, ellos empiezan en 2012, 13 con el 15M, a medida que va pasando el tiempo la gente quiere más historias Marvel. Los buenos son negros, mujeres empoderadas, no sé qué, y los malos son estos blancos. O sea, que todo esté muy claro, muy maniqueo, muy sencillo de entender, que la conclusión moral esté como delante casi del mensaje. Primero te digo quiénes son los buenos y quiénes son los malos y luego te cuento la batallita. Bueno, Homo Belamine nació después de leer la autobiografía de Luis Buñuel, que habla de sus andanzas, bueno, durante toda su vida. Él nació en 1900 en Aragón, pero lo interesante, lo que a mí me gusta más, es que unió su espíritu somarda, que es como se llama el humor negro, vasto aragonés, con el refinamiento parisino de los años 20, en concreto con el surrealismo, ¿no? Entonces aquí surgió una cosa mágica y que eran y hacían lo que se llaman actos surrealistas, que realmente es la gresca elevada como una forma de arte, ¿no? La gresca como una de las bellas artes. Y él da mucha cuenta de esto en sus memorias y yo me las leí y dije, hay que traer esto al siglo XXI. Estaba empezando entonces esta vorágine de internet, de las redes sociales sobre todo, esto era a principios de 2010 con el 15M, y aquí es donde se empezó a polarizar el mundo a saco, ¿no? Después de estos eventos. Ellos se dedican a cuestionar los dogmas y la autocomplacencia y empiezan atacando a la derecha, porque entonces gobierna Rajoy, están a botella en el Ayuntamiento de Madrid, etc. Y éramos unos hipsters con el PP que íbamos a apoyar al Partido Popular desde un punto de vista hipster, o sea, como un joven moderno, vegano y tal. Y fuimos a la sede del PP en Génova el día que ganó las elecciones en diciembre de 2015, ataviados como, me veis, como hipster, o sea, no tuve que disfrazarme mucho. Y bueno, aquí la cuestión era de enseguida, en cuanto aparecimos allí, estaban todas las cámaras apuntándonos, también todo lo que es el espectáculo, ¿no? Y pues se peleaban por hacernos entrevistas, así que empezamos a decir una serie de sandeces importantes que iban desde lo más razonable a lo más grotesco, ¿no? Entonces lo hilábamos un poco con esto del mundo antiguo que contaba antes, pero acabábamos reivindicando a los reyes godos como unos ejemplos de unos gobernadores serios y sensatos, que es lo que necesita España, ¿no? Porque el PP estaba muy a favor del mundo antiguo y de convertir a España en un gran Torrezno grasiento. Bueno, ya este tipo de cosas eran las que decíamos en las entrevistas. Menos Podemos y más Torreznos. Aquí era la irrupción de Podemos cuando todavía parecía que tenía algo esperanzador, ¿no? Pero luego se van dando cuenta de que el poder
no es solo el poder de la derecha en España, sino que la izquierda tiene otro tipo de poder, pues en los movimientos sociales, en temas de feminismo, etcétera, y empiezan a cuestionar también los dogmas de ese lado. Y curiosamente, las acciones que ellos hacen para caricaturizar a la derecha, no tienen casi nunca consecuencias. Y cuando empiezan a caricaturizar a la izquierda empieza a haber problemas. Y una de las cosas que a Anónimo le parece una autocomplacencia muy, muy insultante es esa alergia que tiene la izquierda española a España. La idea de la anti-España esta de la izquierda española, que es endémica, ¿no? Eso a él le pone muy, muy nervioso. Entonces decide, antes de que aparezca Vox, que a lo mejor ha polarizado más el tema de la bandera o de España, ¿no? Pero antes de que estuviera ya Vox arriba, él lo que intenta es cuestionar esa autocomplacencia que tiene la izquierda con la bandera republicana y con la alergia a la bandera de España. Y una de las acciones que hacen es que en el 8 de marzo, el que hay como 2 millones de tías por la Gran Vía, o sea, el más populoso de todos, creo que es el de 2018 o una cosa así, ellos descuelgan una bandera de España de 15 metros por una fachada de la Gran Vía, una bandera espectacularmente grande donde pone Viva España feminista, que es exactamente lo que está pidiendo la calle, que quiere una España feminista, ¿no? España tiene que ser un país feminista. Que es un lema que yo creo en él, pero ingenuamente. O sea, desde un punto de vista ingenuo, dices sí, ¿no? Luego, claro, la ingenuidad te pasa siempre malas facturas, ¿no? Aquí lo interesante es que lo desplegamos, costó un poco porque era un mamotrenco importante esta lona, y yo estaba entre el tercer y el cuarto piso de este edificio en la Gran Vía y se veía de todo por abajo, ¿no? Bueno, se oían cánticos, la Gran Vía estaba llena de gente, ¿no? Podéis imaginar una gran manifestación. Y se veían a veces Madrid, será la tumba del machismo, otras veces será la tumba del machismo y del fascismo, ¿no? Entonces era como no sabía si estaba a favor, si estaba en contra, porque por supuesto la bandera de España tiene una gran carga simbólica, ¿no? Y el resultado fue que subieron 5 tíos, me partieron la cara a mí porque me pillaron el primero, yo estaba en el tercer piso, la bandera se desplegaba desde el cuarto, entonces ellos subieron por un andamio, me pillaron a mí. Y bueno, pues aquí vemos a 5 hombres defendiendo el honor de las mujeres. Como la guardia pretoriana del feminismo español, escala el andamio desde el que están descolgando ellos la bandera para dar de hostias al puto neonazi que ha hecho ese insulto a las mujeres que hay en la calle, que es descolgar la bandera de España. Entonces cuando llegan arriba, cuenta Anónimo, que es el que está con un casco y un arnés desenrollando esa bandera gigante, cuenta que se quedan flipados porque esperan encontrar a lo mejor un skinhead. ¿Sabes? Anónimo García es un tipo con unas melenas muy largas, un jersey navideño, una pinta de hipster de la hostia, ¿no? Y claro, cuando se lo encuentran, tienen un momento como de duda, son como antifas estos tíos que suben, ¿no? Con pasamontañas y tal. Y hay un momento de duda, en plan, no pensábamos encontrar a un neonazi con este aspecto, pero ante la duda empiezan a atizarle, empiezan a darle de hostias. Entonces, una acción que si la piensas es lo más blanco del mundo, porque es una bandera de España, pero viva España feminista, lo que están... Bueno, la reacción da sentido al acto. Esto pasa en la historia de Homo Belamine. Yo en el libro cuento muchas anécdotas así. Siempre pasa lo mismo. Ellos hacen un acto que en principio no tiene sentido, pero es la reacción la que le da sentido al acto. Entonces, descolgar una bandera de España con Viva España feminista no debería ser ofensivo para nadie, y menos para las feministas que hay manifestándose en la calle. Es lo que ellas quieren, una España feminista. Pero la reacción demuestra que el dardo estaba muy bien tirado, porque la reacción es de furia porque están combinando un lema feminista de la izquierda con una gigantesca bandera española. Y esta es la gracia de este grupo. A la vez que hacíamos este tipo de acciones, es justo cuando estaba despegándose
todo lo que es la desinformación a mediados de la década pasada, ¿no? 2016, 2017, pues recordará a todo el mundo a Trump, al Brexit, que era como que cuando empezó a pegar fuerte la desinformación por parte de unos y otros, ¿no? Aquí nadie se queda libre. Y todo el mundo estaba muy pendiente de la desinformación que emitían los rivales políticos, pero estaba a tragarse la suya propia, ¿no? Es verdad. Simplemente porque reforzaba su visión del mundo y le hacía tilín y ya está. Aquí está lo que es un buen relato. La desinformación se basa en que sean buenos relatos que convencen a la gente. Mira, aquí hay que partir de la base de que Anónimo García, que es el prota del libro y el que se come la condena y el que un poco el que mueve todo este movimiento de surrealista, es un tío que ha estado en Podemos, es un tío que viene de ese mundo, ¿no? Y es devorado por ese monstruo que le está alimentando. El Tour de la Manada parte de la base de que él tiene la familia política, sus suegros y tal, en Pamplona. Sí. Y cuando va por Pamplona se da cuenta de que toda Pamplona está tiznada por la explosión de sensacionalismo bestial que ha habido con el caso de la Manada. Entonces él va por la calle por Pamplona y va reconociendo sitios. Dice, hostia, mira, este es el portal donde la violaron. Porque lo ha visto tantas veces en la tele que ya reconoce los sitios por la calle. Hostia, esta es la Perla Vascongada. Aquí es donde compraron las camisetas con las que salen los miembros de la Manada en todas las fotos que salen todo el día en la prensa, ¿no? O sea, él va por Pamplona y de pronto siente que la ciudad está sucia, no tanto por la violación, que es una más de las cosas que pueden pasar en una ciudad, sino por el sensacionalismo mediático. La fiebre en 2018 ya llevamos 2 años con fiebre, porque el caso sucedió en 2016, 2018, no sé, bueno, se acordará la gente que vea esto, pero era día sí, día no, cosas sobre esto en la prensa, ¿no? Se había convertido en una telenovela y de los hechos iniciales a luego alimentado por el juicio, más sucesos, había aquí mucho de donde sacar y en los medios les venía bien porque era información barata en la que ellos podían posicionarse de una forma moral, ¿no? Estoy hablando de nuevo de los debates morales. Y para 2018 teníamos a la Manada en la sopa todo el rato. Entonces, una de las cosas que hicimos, después ya de hacer muchísimas, fue crear una web que ofertaba un tour por la Pamplona donde había acontecido los hechos de la Manada, ¿no? Esta web duró 3 días y... bueno, se basaba en detalles reales grotescos y otros inventados también grotescos, ¿no? Por ejemplo, en Pamplona se venden, y se vendían entonces, se siguen vendiendo hoy, las camisetas que llevaban los miembros de la Manada cuando salen en todas las fotos de los periódicos, que son camisetas de San Fermín genéricas, ¿no? Pero bueno, fuera de allí son muy reconocibles, en San Fermín todo el mundo las lleva. Entonces, son las camisetas que venden todos los años, pero para alguien que no vaya a San Fermín, que como yo las vi y dije, pero estas camisetas, o sea, que esta es la camiseta que lleva el Prenda, la están vendiendo aquí, ¿no? Bueno, todas, las 5 camisetas. Y esto me pareció un detalle bastante importante porque es que estaban hasta en la sopa, ¿no? Luego la gente es cierto que no las reconoce tanto, yo tengo algo más de memoria visual, no lo sé, para mi pesar, ¿no? Y sí, se siguen vendiendo hoy, las podéis comprar si queréis, valen 5 euros, entre 5 y 8. Las venden en la calle Estafeta de Pamplona. Si vais en vuestra próxima visita turística y las podéis comprar. Y esto todo el año. En San Fermín las podéis comprar en todas partes. En el resto del año en la calle Estafeta. Bueno, me estoy yendo del tema, pero que al final estaba el caso de la Manada en la sopa. Teníamos fotos suyas en todos los medios a todas horas, en las redes sociales también, y creamos esta web un poco satirizando este intenso tratamiento mediático que daba todos los detalles de lo acontecido antes y después con todo el lujo de precisión, ¿no? De horas, lugares. Y la web estuvo, creo que he dicho ya 3 días activa, en las cuales la gente en Twitter la descubría, iba poniendo, ¿esto qué es? Es una broma, es verdad, pero venden camisetas. También había una parte que decía, se pueden comprar las calcomanías que ayudaron a identificar al Prenda, que son unas calcomanías horribles, ¿no? El Prenda tenía su nombre en la tripa con letras góticas, bueno, una cosa horrible. Y entonces, bueno, había como ciertos elementos bastante grotescos.
Entonces la gente, como digo, en Twitter dudaba si era verdad, si era mentira. Y al tercer día lo descubrió la prensa y aquí ya fue donde se hizo viral. Se cayó el servidor de visitas, pero la prensa ya de nuevo daba un empaque moral al asunto. Crean una denigrante web, un desalmado quiere lucrarse con esto, ¿no? El tour era gratis. Pero está lo de las ventas de las camisetas, que es un hecho real, ¿no? Entonces ya se quitó la duda y la interpretación ya empezó a ser una sola, que es la que había dado la prensa. Esto es así, ¿no? Esto es vil y ruin y denigrante, ¿no? Su planteamiento es muy inteligente. Él dice: los medios han convertido esta violación en un producto, porque están hablando horas y horas y horas y horas en la tele de esta violación, con anuncios de Audi, el Corte Inglés y tal. O sea, están ganando dinero con el sufrimiento de esta chica y tal. Vamos a ver qué haría esa misma prensa si nosotros convertimos esto en un producto que parezca de verdad. Y entonces crean el Tour de la Manada, y es una página web que finge ofertar un tour turístico gratuito, además, por los lugares de la violación de la manada. Y ellos crean la web y ahí la dejan. En ese momento pagué 400 euros para aumentar el tráfico que podía soportar el servidor, y subimos un desmentido que aclaraba de lo que se trataba, ponía algún tipo de reflexión en torno a esto y sacaba bastantes pantallazos de otros medios que, a la vez que se indignaban por este caso, habían hecho mapitas online, El Mundo, La Sexta, Antena 3, o recreado con cámara en mano los hechos de la manada, ¿no? Pero que a la vez se estaban indignando por esto. Y había una frase que creo que es muy reveladora en este desmentido, que decía: todo es cierto si hay una masa de gente dispuesta a creerlo, ¿no? Entonces el tour había pasado de ser algo que no se sabía muy bien, jugando en la ambigüedad, jugando con la convicción moral que había en ese momento sobre muchas cosas, para pasar a ser una cosa falsa, pero que ya se había convertido en real, por el imaginario, porque los medios lo habían hecho posible en el imaginario colectivo. No sé si me explico. Está feo convertir en un producto la desgracia, ¿verdad? Os hemos pillado. O sea, os habéis ofendido por lo mismo que habéis hecho. Y, o sea, como acto de denuncia, a mí me parece de una sutileza genial. Porque primero pones un anzuelo, cuando pica la prensa lo desmientes y les pones un espejo delante de la cara. Es lo mismo que habéis hecho vosotros. Pero con la Inquisición española hemos topado. Esto fue en diciembre, pues en febrero nos llega una citación judicial para declarar ante el juez de instrucción en marzo. Y la citación venía de parte del Instituto Navarro por la Igualdad, que ese mismo día que había pasado todo esto había puesto no una denuncia, sino como, aquí me pierdo un poco en términos jurídicos, como una petición de investigación a ver si esto era constitutivo de delito. Entonces la investigación llevó a declarar ante el juez de instrucción, que no es un juicio, sino que el juez lo que hace es ver si aquí hay delito o no. Entonces, bueno, esto estamos hablando de marzo, habían pasado ya 3 meses y ya se había publicado el desmentido. Y entonces yo fui allí, declaré, me tuve que gastar dinero en un abogado, declaré diciendo: pues mira, somos este grupo, veníamos haciendo estas otras cosas de antes, la web decía esto, pero inmediatamente pusimos un desmentido que lo aclaraba todo bastante bien, y ya pues ponía que era un fake, una bomba mediática, ¿no?, que los medios habían tragado y tal. Y bueno, la fiscalía no acusaba, de hecho pedía la absolución. Entonces la única acusación era el Instituto Navarro por la Igualdad. Y todo queda allí, esperábamos la absolución, o bueno, que aquí no hay absolución, sino esperábamos que el proceso parase un mes después. Pero en este momento, un mes después, que ya estamos a finales de abril, 5 meses después de los hechos, hay una nueva demanda, y aquí es lo interesante, porque es de la abogada de la chica de la manada. ¿Cómo le denuncia? Le denuncia porque en la web hay rastro de su identidad, o sea, la web la ha comprado él, y por eso él paga el pato por todos sus compañeros, ¿no? Le denuncian a él, y por increíble que parezca, llegamos a un juicio
donde un tipo que estaba criticando a los medios morbosos que han mercantilizado el caso de La Manada se tiene que enfrentar a la víctima de La Manada en persona. Y si ella gana, él pierde, y si él gana, ella pierde. O sea, un tío que creía que estaban en el mismo barco, que él estaba denunciando a los medios carroñeros, termina condenado por ella. Entonces, había aquí una nueva demanda y, como digo, son 5 meses después de los hechos, después de que yo ya he declarado y aclarado todo ante el juez, y cuando la web, cuando la visitas, lo que hay es un desmentido, ¿no? Pero la denuncia es inventada, o sea, que hay una denuncia inventada por parte de la abogada de la chica de La Manada. Porque ya sigue diciendo que lo que hay es un ánimo de lucro, una ensalzación, un ánimo de ensalzar los miembros de La Manada, con el simple motivo de humillar los sentimientos de la víctima y con ella todas las mujeres. Bueno, aquí una parafernalia, una retórica que no se sostiene, además con bastante falta de ortografía, hay que decirlo. Pero que está totalmente alejada de la realidad, cuando la realidad que es bien conocida, ¿no? Yo entiendo que una abogada por una denuncia, su mínimo trabajo es entrar en la web que está denunciando, o además, si ya parte de un proceso que está abierto, pues ver las otras pruebas que hay, ¿no? Entonces, estamos hablando de una denuncia inventada, o falsa, pero bueno, falsa nos lleva a otros temas, ¿no? Esto es lo gordo, ¿no? Por parte de la persona a la que con la que nació el movimiento Hermana Yo Te Creo, ¿no? Entonces aquí está la chicha un poco del asunto. Y todo esto pasa sin que la prensa cuente la historia. Yo cuento esta historia un poco por rebeldía y contra mi propia profesión. Y ahora con el libro ya en la calle estoy viendo que pocos medios se hacen eco. O sea, los mismos medios que te hablaban de la libertad de expresión con Pablo Hasél, o con Valtonyc, o con los, no sé qué, los titiriteros, callan como putas con esta historia. Porque esta historia toca algo mucho más sensible, y no es la víctima de La Manada lo que tocan la credibilidad de los medios. Esta historia es unos tíos, un grupo de surrealistas encima de izquierdas, han hecho una caricatura sobre vosotros, los medios, y vosotros, sabiendo que todo esto es mentira y que es una especie de bulo artístico que se ha hecho para cazaros, no la imagináis y seguís adelante. Y aquí la denuncia ya es por 2 motivos: delito de odio a las mujeres, que es el artículo 510 del Código Penal, y otro, que esto es lo interesante, delito de trato degradante, es el artículo 173.1 del Código Penal. Este artículo no ha sido nunca antes utilizado contra la libertad de expresión o creación, que sería donde nos enmarcaríamos en este caso, ¿no? Sino que es utilizado para una especie de torturas light, las cuales pues se trata muy mal de unas personas a otras. Y yo de esto me di cuenta tiempo después, cuando pude leer la sentencia, que ahí pone un montón de jurisprudencia, que son numerajos raros, pero no cita los hechos que nombra, ¿no? Entonces yo ya me metí como pude por buscadores de jurisprudencia y pude ver las sentencias a las que hacía referencia mi propia sentencia, y son todas de hechos bastante violentos, como un tío que obliga a prostituirse a una mujer y le sumerge varias veces la cabeza en el río, ¿no? Trato degradante. Otro tío que le rapa la cabeza a una persona con discapacidad, y al grito de "has estado mirando a otros hombres en la calle", ¿no? Y le obliga a ducharse en agua fría en invierno, ¿no? Trato degradante. Otros que hacen trata de personas y tienen a sus hijos encerrados en una casa con pañales sin cambiar, atados a la cama, a niños de 3-4 años, ¿no? Pues trato degradante a estos niños, con la luz apagada, sin acceso al aseo, trato degradante. Entonces hemos pasado de estas conductas que persigue este artículo, y las hemos llevado a un caso en la cual no hay ningún tipo, no tiene nada que ver, ¿no? Un caso de libertad de creación artística, podríamos enmarcar esto. Mi caso es el primero que está condenado por este artículo. Esto abre una puerta bastante chunga para todo tipo de creación, porque puede ser perseguida por motivos políticos, económicos, o porque me caes mal, ¿no? Te intento encaramar Y ellos no calculan del todo que esto se puede ir de madre por varios motivos. O sea, la web del Tour de La Manada es una cosa muy amateur.
Y lo hacen creyendo que esto no va a tener repercusión. Lo más probable es que ningún medio se haga eco porque han hecho otras acciones que no han tenido ningún eco mediático y ellos piensan que esta es una más. Es decir, hay fallos, pero la reacción de la prensa, el juicio, la condena que pasa ya por el Supremo y ahora está en el Constitucional. O sea, que todo el sistema judicial presuntamente patriarcal que dice la ministra Irene Montero, ¿no?, acabe echando este balón para arriba con un tipo condenado por algo que no existe, y que durante todo ese proceso los medios de comunicación sigan sin contar la historia, le da un sentido total. Son los medios de comunicación en los que yo trabajo los que han convertido la acción del Tour de la Manada en algo con un sentido total. Es digno de estudio la sentencia original porque, claro, llevar unos hechos como los que he comentado antes a un caso como este requiere de hacer unos retruécanos argumentativos bastante importantes, ¿no? Porque la ley establece que tiene que haber unos requisitos para poder aplicar este tipo penal. Entonces la jueza se lo curra bastante y mete ahí unas cosas bastante grotescas para poder aplicarlo, ¿no? Entre otras cosas, me gustaría nombrar que miente sobre lo que yo digo en el juicio y luego además lo difunde en la prensa. Esto lo cuento en el libro. En los hechos probados hay frases atribuidas a Anónimo que él no dice en el juicio. Y esto lo sé porque él tiene el vídeo del juicio y yo tengo la sentencia. Entonces yo le dije esta frase y no está. Es muy fuerte. La juez atribuye al acusado para condenarlo frases que no ha dicho. Y otra cuestión, en las sentencias también se habla de la terapeuta, porque en el juicio declara una persona que supuestamente es la psicóloga de la denunciante, o sea, de la chica de la manada. Pero esta persona no es psicóloga, eso también es interesante, ¿no? Sino que ella realmente no ha ido al psicólogo nunca. Entonces, y en mi juicio declara, la acusación le llama perito, pero no sé si es una artimaña o lo que sea. En la sentencia luego ya se le llama terapeuta y en las sentencias siguientes también, ¿no? Se le llama terapeuta. Entonces, claro, aquí el único testimonio, y esto es la hermana, yo te creo, viene de una persona que está refrendada simplemente por otra persona que no es ni siquiera terapeuta. Esto cuela en las sentencias y llega al Supremo y, bueno, estoy condenado por el Supremo. El Supremo es sentencia firme, para que no lo sepa. Esto significa que hay que empezar a pagar. Las sentencias son 18 meses de cárcel, 15.000 euros de indemnización y costas. Las costas es el dinero que reclama la abogada acusadora para sí, que cifró en 12.000 euros. Entonces, con la sentencia del Supremo hay que empezar a pagar y ver si se va a la cárcel o no. No me llevaron a la cárcel a condición de que pagara, no volviera a delinquir. Bueno, ya delinquir es cualquier cosa, ¿no? Ponerse los zapatos al revés puede ser delinquir, porque ya he visto esto, he visto todo. Y las costas que acabo de pagar hace muy poquito, hace unas semanas. Lo que está diciendo esta sentencia, y por eso me cabrea que mi profesión no ponga el grito en el cielo y no hable de esta historia, es: si un judío superviviente del Holocausto, denuncia a Roberto Benigni porque su aproximación artística al Holocausto le parece frivolizar y legítimamente esa víctima se siente herida, porque a una víctima no la puedes criticar por sentirse herida por algo que alguien dice, ¿no? Las víctimas están tocadas, ¿no? Pues si un judío superviviente del Holocausto se siente herido por La vida es bella, da igual lo que diga Roberto Benigni es condenado. Parece una puta locura si lo digo así, pues eso es lo que ha pasado con Anónimo García. Es tal cual. Se aplica sobre mí la cultura de la cancelación en su máximo esplendor. Nosotros íbamos a festivales de autoedición y cosas así a vender. Pues ya había gente diciendo, oye, ¿por qué cogéis a esta gente, no? Que están condenados, o ni siquiera estábamos condenados, que van a tener un juicio. ¿Qué es esto? ¿Por qué les cogéis? Íbamos a dar una charla en el Reina Sofía, o íbamos a intentar participar en el Museo de Arte Moderno de Madrid, el Reina Sofía, y ya también se nos sacó el proceso por esto. Y luego llegó la pandemia, entonces ya, como digo, cancelaron a todo el mundo. Pero aquí un detalle interesante: yo trabajaba en Greenpeace, en área de libertad de expresión y desinformación, que son los dos puntos que toca esta acción, ¿no? Y en el momento de la primera sentencia del juzgado de lo penal, me abrieron un expediente justo 2 o 3 días después.
de una forma bastante cruda además, porque el director ejecutivo lo contó a toda la casa, a todo el personal, eh, sin pedir permiso, sin yo estar presente, no sé qué se dijo y qué no. Esto me puso una situación de indefensión que era todavía más gorda que, que la original, porque venía de compañeros con los cuales yo estaba haciendo activismo, que se estaban saltando todo por, o sea, bueno, el derecho más elemental, ¿no? De que no es que el director me acusara de nada, pero estaba contando unos detalles de mi vida personal sin yo poder corroborarlos, no sé qué se dijo ahí, ¿no? Y además se abrió un proceso, una investigación paralela a la que ya estaba teniendo en el Estado aquí. Se abrió una investigación en la que, bueno, pues yo tuve entrevistas con distintas personas, enseñé el vídeo del juicio, en fin, los distintos documentos. Y esto llevó a mi despido justo después de la siguiente sentencia, que fue la de la audiencia provincial. Anónimo García en Greenpeace, durante los últimos años, se ha dedicado a campañas por la libertad de expresión. y en el momento del despido y de la condena, él, que ha trabajado mucho con la Amnistía Internacional en temas de estos de libertad de expresión, justo cuando a él le despiden y le condenan, están mandando una campaña por Pablo Hasél desde Amnistía Internacional, y Anónimo, que les conoce en persona, les dice: oye, sí, yo firmo lo de Pablo Hasél, me podéis echar una mano a mí, que mirad lo que me está pasando. Y Amnistía Internacional le dice que no, nadie la China. ¿Y sabes qué argumento le da Amnistía? Le dice: no, porque en este caso hay una víctima. Entonces Anónimo dice: pero Pablo Hasél no ha sido condenado por humillación a las víctimas del terrorismo. Claro, pues resulta que hay víctimas y víctimas, tío. Entonces, lo que se está evaluando, mi condena, es una condena contra mi moralidad, más que otra cosa. Y entonces Greenpeace lo que hace es decir, no solo creemos que estás bien condenado, sino que creemos que estás poco condenado. Entonces hay que sumar a la condena penal que ya tienes otra más, que es el despido, ¿no? Esto también es que esto es de risa, ¿no? Porque supuestamente una vez que tú ya cumples tu condena, pues ya te has exonerado del delito, ¿no? Pero aquí está la cultura de la cancelación. A alguien que no tiene nada que ver con el caso se permite imponer otro castigo, ¿no? Aquí está un poco el tema. Es un juicio mucho más duro porque no te está juzgando a alguien que no conoces, que es un juez que vete a saber, que lo único que quiere es irse rápido a casa, sino que ya es gente más cercana que me conoce personalmente. Este es el primer caso judicial en España que por lo penal coloca la reacción de un ofendido como prueba única para condenar por lo penal a un artista. Los casos de la libertad de expresión, salvo en temas de terrorismo o de la corona, o de delitos de odio, van siempre por lo civil. Y es el límite normal de la libertad de expresión. Es una persona se siente molesta con otra, le denuncia, ¿no? Está dentro de lo que entendemos por los límites de la libertad de expresión, que es: yo no puedo andar insultándote a ti sin el riesgo de que tú me denuncies a mí, ¿no? Por lo civil. En este caso no. En este caso es por lo penal. Anónimo García es condenado porque la víctima se siente dolida. El discurso que había sobre este caso era solo desinformación, porque yo no había sido capaz de poder sacar mi versión a la luz, porque yo me estaba enfrentando al poder mediático, toda su extensión, además informada por el judicial, ¿no? Lo que he dicho antes. La sentencia pone una mentira, el Consejo General del Poder Judicial la publica en un comunicado, una mentira sobre lo que yo digo en el juicio, y entonces yo me tengo que defender, yo como ciudadano anónimo, de una mentira publicada por los medios. ¿Cómo puedes hacer eso? Es imposible, ¿no? En este proceso, como digo, de plantar cara a las mentiras vertidas sobre este caso, llegó Juan Soto Ibars y escribió un libro que se llama Nadie se va a reír. Cuando hice el libro anterior, que era sobre el tabú, me invitaron a Pamplona a dar una charla. Y yo ya conocía la historia de Homo Belamine porque la había seguido casi en directo, porque a mí me contactaron y más o menos estaba al tanto durante todos los 10 años que ellos hacen cosas. Yo más o menos estaba al tanto, les seguía. Y me enteré de la condena, de la denuncia, de la condena, me enteré de todo, ¿no? Y a mí me invitaron a Pamplona a dar una charla sobre el tabú.
Y como estaba en Pamplona, dije, pues como ejemplo voy a poner un caso muy tabú. Y conté lo del Tour de la Manada, allí delante del público de Pamplona. Me pareció que era un ejemplo muy, muy bueno para que la gente notara lo que era el tabú, porque en Pamplona esto afecta muchísimo, claro. Y conté todas las acciones anteriores, todas las divertidas de Homo Belamine, llegué al Tour de la Manada y el público reaccionó muy bien. O sea, si le hablas a alguien del Tour de la Manada igual reacciona mal, pero si le cuentas, como yo hago en el libro, todas las cosas anteriores, la gente se parte el culo y cuando llegas al Tour de la Manada ya entiendes qué tipo de acción es, ¿no? Qué tipo de ironía usan ellos. Bueno, pues todo el mundo se lo tomó muy bien. Y lo que no sabía la gente del público es que entre el público estaba Anónimo García. Yo estaba poniendo fotos en la pantalla de Anónimo García y él estaba, íbamos con las mascarillas todavía, y él estaba ahí en el público. Entonces cuando Anónimo vio que la gente entendía su caso, se conmovió muchísimo. O sea, él, por primera vez, él estaba en el ostracismo. Todo había terminado, estaba en la calle, había tenido una cría, no tenía dinero, ya no tenía grupo artístico porque Homo Belamine se va a tomar por culo con la condena y tal. Y él de pronto vio que contar la historia por orden hacía que se entendiera. Y que la gente, y en Pamplona, lo entendía. Y entonces al salir de esa conferencia estuve hablando con él y le dije, pues esto se podía hacer con un libro. Y es que no se lo podía creer. Él le dijo, pues si lo haces. Y entonces aquí ya es por primera vez, 1 año y medio después de esto, cuando hay una versión más sólida, con cierto recorrido, en la cual se pueden desmentir todas estas cosas que habían pasado antes. Yo creo que la profesión mía, el periodismo, es muy corresponsable de esta condena, porque si con el acto que hace este artista se hubiera abierto un debate y hubiera habido opiniones encontradas, violentamente encontradas, al tribunal hubiera entrado esa información. Pero la prensa lo único que contó es que un tío estaba haciendo un tour por Pamplona. No hubo nada más. O sea, yo escribí un artículo, alguna otra persona escribió un artículo, hubo 3 o 4 artículos que decían, esto es una parodia. Pero lo que entró, digamos, no hubo ese debate, ¿no? Y luego durante todas las fases del juicio, las condenas, las sentencias, etcétera, tampoco ha habido gente en mi profesión que haya dicho, oye, esto es una puta locura. Hasta el libro Anónimo estaba en el ostracismo total. Total. Siempre digo que hay 4 finales de este caso. Uno es el del discurso, es decir, que hay un discurso favorable o que por lo menos se contradiga lo que dicen los medios, y este final está hecho con el libro de Juan. Otro es el económico, cuando acabe de pagar todo, que yo creo que ya he acabado estas últimas semanas. Otro es el judicial, cuando finalmente me absuelvan o me condenen definitivamente. Ahora el proceso está en el Tribunal Constitucional, lleva ya 3 años. Y otro es el emocional, que es cuando yo me lo pueda quitar de la cabeza. Y este es el más largo, porque para tienen que haberse cerrado los anteriores. Y mucha gente me dice, bueno, deja esto ya de lado, haz otra cosa. Pero es imposible, porque pues eso, un proceso penal son muchos años. Como digo, todavía sigue abierto. Esto empezó en 2018, estamos en 2024, o sea, ya vamos para 6 años. Bueno, 5 años y pico. Y hay momentos en los que no pasa nada, pero de repente estás tranquilamente en casa, un día dices, hoy va a ser un buen día, voy a hacer esto o lo otro, pero te llega la carta del juzgado y tienes que pagar ese día 6.000 euros, ¿no? Entonces, pues los tienes que conseguir. Si no los tienes... Yo al principio tiré del dinero que me ha dado Greenpeace, abrí un crowdfunding y la gente muy maja me dio, se ha llegado a completar casi todo ya, el dinero pagado, que en total son 31.000. Pero bueno, pues te deja con mal cuerpo eso, porque va para una injusticia realmente, ¿no? Para financiar una injusticia. O sea, este caso para mí, mira, primero, la hipocresía de los medios con la libertad de expresión la pone de manifiesto. La hipocresía de los medios con con la libertad de expresión queda clarísima, porque es que esto pasa mientras están protestando por Pablo Hasél y queman contenedores, y a este tío nadie le hace ni caso, ni en la calle ni en los medios. Primera. Segunda,
la hipocresía de las ONGs. Porque tienes a una persona... Mira, en Greenpeace hacen una investigación interna para ver si lo despiden o no. Las feministas de Greenpeace, el grupo de género de Greenpeace, dice, no lo despidáis, este tío es de puta madre. Y lo despiden aún así. O sea, esto para que veas hasta qué punto esto... Tercera, esto pone de manifiesto también la enfermedad que tenemos en esta sociedad, que es la literalidad. Que es que hay un mensaje irónico y el autor está explicando la ironía y aún así se le condena. Y a nadie le importa un carajo. Y luego cuarta, ya una vez que sale el libro, yo me doy cuenta de que los medios de comunicación, ya incluso teniendo el libro encima de la mesa, con toda la historia contada y tal, se niegan a enmendársela. ¿Qué te parece? ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Pues la investigación que comentaba antes está toda aquí, que esto complementa bastante bien al libro de Juan Sotoibars, se ve bien en pantalla. Complementa bastante bien al libro de Juan Sotoibars porque él lo hace muy narrativo, lo escribe muy bien, pero aquí están como más los detalles, ya dice, bueno, este periodista hizo esto, pasó esto, pum pum, y va atando cabos. Esto es más una labor de investigación. Entonces, bueno, complementa muy bien al libro de Juan en ese sentido, ¿no? Y esto es el fruto, pues, de esos 3 años de trabajo investigando las sentencias. Tiene distintas partes. Bueno, tiene una parte dedicada a los tejemanejes legales, a analizar la sentencia, todo esto del artículo del Código Penal, y luego otra parte a los medios, ¿no? Y cómo los medios, incluso sabiendo el trasfondo de verdad, se ponían de lado y seguían dando desinformación, ¿no? De hecho, cuando salió la sentencia, la primera sentencia, pues toda la prensa replicó el comunicado del Consejo General del Poder Judicial, más o menos tal cual, y un periodista del País que conocía mejor el caso me llamó y dijo, bueno, se puso en contacto conmigo, hablamos por teléfono. Dijo, oye, yo veo que mi periódico está dando esto mal, está dando desinformación, me gustaría sacarte una entrevista y poder contar la verdad, o por lo menos la otra parte, ¿no?, del caso. Le dije, estupendo, muchas gracias, porque nadie nos ha preguntado nada, más que 2 o 3 columnistas, Juan Sotoibars y 2 o 3 más, que han puesto una columna, ¿no? Y le dije, pero me gustaría que fuera sin cara, porque no sé cómo lo vais a titular y ya va a quedar inmediatamente el sinvergüenza que se ríe. Bueno, sinvergüenza es una palabra light para lo que pueden utilizar, ¿no? Que se ríe de la víctima de la manada. Y ya eso se vuelve viral y ya me destroza, ¿no? Entonces le dije, yo encantado, pero sin cara, por favor. Y por ese motivo dijo, bueno, no sé si podrá ser tal, deja que lo consulte con mi editor. El editor le dijo, no, sin cara no, aquí queremos carnaza. Entonces el País prefirió mantener desinformados a sus lectores antes que contar, por lo menos, no la verdad, sino por lo menos la otra versión, ¿no? Y digo el País como podría decir cualquier otro medio, porque esto era generalizado. Hay un silencio porque no quieren que la gente conozca esta historia, porque esta historia retrata el compromiso con la libertad de expresión de los supuestos defensores de la libertad de expresión, sobre todo de la izquierda. Sí que me estoy encontrando muchos lectores que se leen el libro y sacan las conclusiones que yo no he puesto literales o explícitas en el libro. Gente que se está dando de baja de Greenpeace, o sea, gente de izquierdas que estaba pagando la cuota de Greenpeace, que leen el libro y que se dan de baja y me lo dicen, oye, por tu culpa me he dado de baja, porque son unos hipócritas. O eso, o peña que está esto no es de gente de izquierdas o de derechas, esto es un tema de los medios. Entonces yo en los medios de izquierdas sí que esperaba que por lo menos hubiera debate, pero no se atreven ni a debatir. Es muy importante contar las historias. Por eso a mí me jode tanto mi profesión, tío, porque se han negado. No ha sido que no la conocieran. Yo recuerdo cuando pasó todo esto, hablar con compañeros periodistas y decirles, oye, esto es mentira, esto no es así. No, ya. Claro. Si mañana empezamos a decir de cualquiera de los que vean esto, si mañana empezamos a decir, a poner su puta cara y a decir que es el sexto de la manada, entenderá muy bien lo que pesa, ¿no? Que digan una mentira sobre ti
que no están diciéndole en la escalera, joder, que la están diciendo todos los putos medios de comunicación, porque en este caso mintió La Sexta, o sea, todos. Bueno, pues cuando eso te pasa, es que tú no te atreves ni a salir a la calle. Y ahora ya puedes salir a la calle. Y el libro está a lo último. El libro está dedicado a su hija, porque él tiene una hija justo después del despido. Y yo cuando ya le conocí más y estuvimos hablando para entrevistas y eso para el libro, yo le preguntaba mucho por su hija, porque yo acababa de tener un hijo también. Tienen casi la misma edad. Y yo me planteaba, digo, si tu hija en el futuro busca información sobre ti, lo que va a encontrar es esto. ¿Sabes? Lo que va a encontrar es que su padre hizo un tour, hizo daño a la víctima de la manada, una chica que había sufrido, no sé. Esto es lo que va a ver esta chica en el futuro, ¿no? Y el libro está dedicado a su hija. Y la dedicatoria es para Julieta, que es la hija de Anónimo, se llama Julieta, para Julieta cuyo padre es bueno. Y esto me recuerda a alguna cosa que has hecho tú en el canal con algún denunciado en falso o cosas así, ¿no? O sea, a mí lo que más me subleva, y aquí no hablo de hombres, esto le puede pasar a una mujer, ¿eh? O sea, a mí lo que más me subleva es que a una buena persona que no ha hecho nada malo se la acabe convirtiendo mediáticamente en un puto monstruo. Porque eso los hijos lo ven, los vecinos lo ven, los amigos lo ven. Y hay que romper esos putos retratos.